Hola iglesia, buenos días. Este domingo estamos muy contentos que nos sigas en nuestra transmisión en Facebook. Gracias por acompañarnos y gracias por estar al pendiente de estas transmisiones. Te invitamos una vez más a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Koinonia Iglesia Torreón y sean bienvenidos este domingo al mensaje del día de hoy. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Los animamos a que sigan pendientes de las transmisiones en vivo. Ahorita estamos generando más contenido, como habíamos comentado anteriormente. Esperábamos ya para esta semana reunirnos físicamente, pero se dispuso otra cosa por parte de las autoridades y vamos a tener más contenido. Por lo pronto, tengan la certeza que los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana vamos a seguir teniendo el contenido y las transmisiones de las reuniones, de los mensajes, y vamos a subir algunos otros videos. Estaremos subiéndolos, esperando que el próximo mes ya den luz verde con las reuniones, con las medidas que nos pidan de seguridad, de higiene de las autoridades. Y estamos ahorita muy contentos. Estamos ahorita en el mes de junio, prácticamente estamos llegando a la mitad del mes de junio, la mitad del año. Y en este mes festejamos el Día del Padre. Sé que el festejo es la semana que entra, pero quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí hoy delante de ustedes para festejar a todos los padres de la iglesia, en especial a mi papá, el pastor Benjamín Hernández. Dios te bendiga, papá, te dé larga vida, te llene de bendiciones. Es una bendición que seas mi papá. Y también quiero felicitar a mi abuelo Benjamín, que sabemos que está bien, ahorita está guardado debido a esta cuarentena, pero los bendecimos, los felicitamos a ti si eres papá. Y yo te animo aún, si tu padre vive el día de hoy, yo te animo a que lo honres, lo ames, lo bendigas. La Biblia dice que honremos a nuestros padres, padre y madre, ¿verdad? Y hay bendición, dice que nos va a ir bien en la vida y va a aumentar nuestros días en esta tierra. Entonces hay bendición en honrar a nuestros padres. Y déjame decirte, no importa si tú piensas que te tocó un mal padre humanamente hablando, o tuviste un padre ausente, o no conociste a tu papá, o tu papá fue una mala persona quizá. Déjame decirte que en este momento ya tenemos al mejor papá del mundo, a Dios. Dios es nuestro Padre Celestial y Él está lleno de amor y lleno de misericordia. Y el mensaje de esta mañana que quiero compartirte es un mensaje de amor, del amor tan grande que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es inmenso, es grande, no lo podemos alcanzar a comprender? Yo te invito a que pongas atención, a que le digas esta mañana a Jesús: ven y tócame este día, no te distraigas, olvida toda preocupación, toda distracción que pueda haber en tu vida, y créeme que Dios te va a tocar el día de hoy. Solo tienes que tener disposición en tu corazón para recibir. Y si tú lo permites, esta mañana Dios va a hacer cosas en tu vida, cosas poderosas en mi vida, en tu vida. Puede haber cambios en tu vida, puede haber perdón, puede haber restauración. Si tú tienes frustraciones, Dios te puede dar nuevos sueños y dones a tu vida. Y el día de hoy yo creo que Dios quiere devolvernos lo que quizá hemos pensado que hemos perdido. Y ahorita vamos a entrar en el mensaje, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos porque estamos aquí, por la oportunidad de ver esta transmisión. Te pedimos que tú te muevas, aún por este medio electrónico, que tú llegues a los hogares de mis hermanos, que tú te muevas en nuestros corazones, en nuestras mentes, y traigas una restauración en nuestras vidas, traigas ánimo. Yo te pido que si alguien ha estado sufriendo de tristeza, ha estado sufriendo de temor, llévate la tristeza, llévate el temor, echa fuera todo temor, Jesús, e inúndanos con tu paz. Esta mañana nos ponemos como siempre en tus manos, sabiendo que esta palabra será de bendición y toca nuestros corazones, Señor Jesús, que esta palabra se haga viva en nosotros y transforme nuestro ser para cada día parecernos más a ti, ser más a tu imagen, Jesús. Gracias te damos y ponemos en tus manos esta transmisión. Amén. Hermanos, para empezar, ya oramos. Yo quiero decirte, no importa lo que estemos pasando, no importa cómo nos podemos estar sintiendo en este momento, yo quiero que tú tengas la certeza en tu corazón que el amor de Dios es más grande
que la condición actual que pudiéramos tener. Y vamos a basar esta predicación en la Biblia, en una historia en la Biblia que todos la hemos leído, yo creo, la conocemos, es de las más famosas del Nuevo Testamento y todos nos vamos a identificar con esta historia. Esta historia nos habla del amor extravagante, el amor inmenso, el amor que no tiene lógica de Dios hacia nosotros. Dios tiene un amor inmenso que tiene para nosotros. Dios siempre se ha preocupado por nosotros. Es la historia de Dios, ahorita la historia que vamos a ver, corriendo hacia nosotros, el cielo corriendo hacia la tierra por amor a nosotros, sin importar nuestra condición. Porque la verdad siempre, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, nuestra condición no era la mejor, porque necesitábamos un Salvador. Y esta historia, yo sé, a lo mejor la has leído, la has escuchado muchos sermones, creo que todos la conocemos, pero espero que esta historia hoy tome un nuevo significado para tu vida, para mi vida, y sea más vivo el mensaje. Quiero empezar, antes de entrar en lo que es la historia, quiero hacerte dos preguntas esta mañana. Si yo ahorita te pregunto, ¿cuántos son salvos? Tú que me estás escuchando, ¿eres salvo esta mañana? Yo creo que todos, la mayoría de los que estamos viendo este mensaje, pertenecemos a esta iglesia. Tendrás mucho tiempo en el Evangelio, quizá poco, pero puedes decir que tomaste la decisión de salvación y eres salvo. Y te quiero hacer una pregunta, a lo mejor un poco más personal. A lo mejor no tendrías la libertad de contestarla. Está bien, somos salvos, Jesús nos perdonó. Y quiero preguntarte, ¿cuántos pecaron después de que fuiste salvo? ¿Tú pecaste hoy? ¿Pecaste ayer? ¿Pecaste esta semana? Déjame decirte, delante de la santidad y pureza de Dios, cualquier pecado nos aparta de Dios, de su presencia, de sus bendiciones. Dice la Biblia que la paga del pecado, de cualquier pecado, es muerte. Ahí no dice la paga de un pecado chico, un pecado grande, no. La paga del pecado es muerte. Para Dios, muchas veces yo predico esto, no hay escalas de pecado, porque como Dios no conoce pecado, Él no tolera ni un poquito de pecado en nuestra escala humana que a veces le damos al pecado, a hacer las cosas mal. Y te quiero decir que todos fuimos rescatados del mismo infierno. Sin importar cuál haya sido tu pecado, el destino para nosotros era el mismo y el infierno es el mismo, y no hay un infierno para pequeños pecados ni hay un infierno para grandes. El pecado es pecado, trae muerte, te separa de Dios, y el destino de esa muerte es el infierno, una eternidad sin Dios. A veces pasa con nuestra salvación que comparamos nuestra salvación con la de otras personas como si fuera algo tan sencillo. Yo creo que ninguno podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa si tú mentías o si asesinaste a alguien o si tuviste problemas de drogas, de adicciones, de cualquier tipo. A veces pensamos que las salvaciones, algunas son más extraordinarias que otras. A lo mejor humanamente sí lo son, pero el destino que todos teníamos era el mismo. Ninguno de nosotros fue rescatado de un infierno menor. Todos estábamos condenados al mismo infierno. Nuestro destino era el mismo. Pero todos los que hemos creído en Jesús y vivimos según sus mandamientos, hemos sido salvados de ese infierno. El objetivo de este mensaje, querido hermano, yo espero que después de que escuches esta historia, tú y yo nos enamoremos más de Jesús. Que sintamos de nueva cuenta ese sentimiento, esa necesidad, quizá de ser salvo otra vez, de acercarte a Dios, de volver a amar a Dios, a buscar sus caminos, a apartarte del mal, a corregir lo que hemos estado haciendo mal. Este es el objetivo del Evangelio, este es el objetivo de este mensaje, que nos apartemos del mal y volvamos con Jesús. Volvamos a la senda que conocimos, volvamos al primer amor. Que nos enamoremos una vez más de nuestro Padre Celestial. Aprovechando, te digo que es el mes del Padre, tenemos un Padre amoroso, un Padre tan grande, lleno de gracia, de misericordia, de poder, y gracias a este amor de Dios, que también nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación al mundo que no
conoce de Dios. Que Dios nos dé poder, nos dé autoridad y nos dé coraje para no avergonzarnos del Evangelio, sino que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. Y vamos a empezar con la lección del día de hoy, con la predicación. Y vamos a basarlo en Lucas 15. No vamos a leer todo, pero vamos a leer dos partes de dos historias en Lucas 15. Vamos a empezar con Lucas 15, 1 y 2, y conforme lo vamos leyendo, vamos a ir desmenuzándolo. Y vamos a hacerlo a la luz de la historia, del contexto de la historia. Dice Lucas 15, 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos, los escribas y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta parábola que vamos a leer, esta historia, Jesús se le estaba hablando a publicanos y pecadores, no a hombres justos, a publicanos y pecadores. Ellos eran su audiencia, ellos eran el objetivo de este mensaje. Jesús estaba compartiendo este mensaje a ellos, y también estaban ahí los fariseos y los escribas. Jesús sabía a quién le estaba compartiendo el mensaje, y su objetivo es que estas personas que están escuchando escuchen las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Y dice en Lucas 15, 3 y 4: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En este verso vemos cómo Jesús hace que la audiencia que lo esté escuchando se conecte con la historia. No dice qué publicano o qué fariseo o qué escriba, no, dice qué hombre entre ustedes. Hace la historia general para cualquiera de ellos que estaba escuchando. Dice el texto: qué hombre entre ustedes. Y Lucas 15, 5 y 6 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Sabes que eran una comunidad? Y hay un gozo, poniendo la historia de las ovejas, de las 99 ovejas. Era una comunidad y hay gozo cuando una oveja extraviada es encontrada. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es trabajo de todos nosotros buscar a los perdidos. ¿Y cómo vamos a ir en busca de los perdidos si nosotros mismos nos sentimos incapacitados para hacerlo? Lucas 15, 7 nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Jesús nos dice, lo que podemos ver en esta historia son las palabras de Jesús. Dice: una oveja que se había perdido es más valiosa una vez que es encontrada. Y después Jesús nos habla del arrepentimiento y nos dice que hay más júbilo en el cielo por una oveja que se arrepiente que por 99 que son justos. Esto de los 99 lo estaba diciendo por los fariseos, porque ellos se sentían muy justos, muy rectos, y ellos sentían o creían que eran tan justos que no necesitaban arrepentirse. Pero ¿sabes qué? No hay nadie que no necesite arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos los días nos equivocamos. Todos los días podemos caer en tentación. Todos los días podemos alejarnos de Dios. Un poco, un poquito, mucho, pero todos los días nos equivocamos. Somos humanos, pero necesitamos arrepentirnos. Y esta es la historia de Dios buscándonos. Dios quiere encontrarnos y llevarnos de vuelta a casa. No sé si tú que me estás escuchando te identificas con esta oveja que se había extraviado, pero hay un Padre, hay un Dios que te está buscando y quiere traerte de nuevo al redil, quiere traerte de nuevo con el resto de las ovejas. Y no le va a importar dejar a esas 99 por ir a buscarte a ti, a esa oveja que se había perdido. Es la historia de Dios buscándonos. Él quiere encontrarnos y llevarnos de vuelta a casa.
Y algo que me llama la atención de esta parábola es que yo siempre he creído que tengo que arrepentirme para poder ser encontrado. Y aquí vemos en la historia que el arrepentimiento es algo que surge o algo que tengo que hacer como respuesta por haber sido encontrado. Dios nos encuentra, nos arrepentimos y empieza a cambiar el rumbo de nuestra vida cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando nos apartamos del camino equivocado que llevábamos. Yo recuerdo una predicación del pastor, no es que nosotros andábamos buscando a Dios, no, Dios nos buscó, Dios nos encontró y nos trajo a su familia. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio en la vida para que también podamos ver todas las bendiciones de Dios. De otra manera, si queremos seguir nuestra vida tal y como la llevábamos, si no hay un cambio en el comportamiento, nunca veremos las promesas de Dios cumplidas en nosotros, y podemos hasta alejarnos y confundirnos y pensar que tenemos un Dios que no cumple sus promesas, y eso es mentira. Dios lo que cumple lo promete. Vamos a seguir avanzando. Esa fue la primera parte. Vamos a ver Lucas 15 del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, todos la hemos escuchado, todos hemos visto o escuchado mensajes de la parábola del hijo pródigo. Déjame decirte, Dios es nuestro Padre, es un Padre perfecto, es un Padre lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de perdón y lleno de gracia. Quizá conocemos esta parábola, pero esta ocasión yo quiero desmenuzarla y tratar de explicarla en el contexto de la época en la que Jesús estaba contando esta historia, porque a veces leemos la Biblia, pero las costumbres, la forma en que llevamos nuestra vida, la cultura del día de hoy es muy diferente a las costumbres de la antigüedad. Pero vamos a desmenuzar la historia, y antes de leer el primer texto, el primer verso, yo te quiero preguntar, si tú conoces la historia, si tú has leído la historia, lo que te acuerdas ahorita en este momento, ¿qué es lo que el hijo le estaba pidiendo a su padre? El hijo pródigo, sabemos la historia, es un muchacho que va con su padre y él se va a apartar después y va a hacer cosas malas. Pero ¿qué es lo que le estaba pidiendo? Y muchas veces pensamos que lo que le estaba pidiendo era su herencia. Vamos a leer y vamos a explicar un poquito esto. Pensamos que lo que le estaba pidiendo al papá era la herencia. Y dice Lucas 15, versículo 11. Es Jesús hablando. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, el padre le repartió los bienes. ¿Sabes qué? El muchacho no estaba pidiendo su herencia. Una herencia siempre viene con responsabilidades, o por medio de un testamento, cuando muere alguien que tiene algo que pueda heredar. Nosotros tenemos herencias en Dios, tenemos promesas de Dios, pero hay responsabilidades de nuestra parte para poder recibir esa herencia. A lo mejor tú dices, tú eres una persona que odia mucho a las personas o a otras personas. Si tú no decides perdonar, nunca vas a poder experimentar las libertades, la libertad que Dios nos da cuando tú perdonas a alguien, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no quieres la responsabilidad en esa herencia. El testamento, querido hermano, nuestra Biblia, si tú sabes, se separa en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero si tú no lees el Testamento, ¿cómo vas a saber cuál es la herencia que Dios tiene para ti y para mí? Entonces el muchacho no quería responsabilidades, él solo estaba pidiendo su parte del dinero, su parte de los bienes para ir a gastarlos, pero él no quería responsabilidades. En el contexto de la época de la que estamos hablando, en el tiempo de Jesús, cuando el hijo menor de una familia en Israel le pedía a su padre la parte de los bienes que le correspondía, la gente de la comunidad hubiera esperado que el padre lo expulsara, lo corriera,
lo alejara de la comunidad. Era como si le dijera: te deseo muerto en este momento para poder tener mi parte. Además que en esa época era la obligación de los hijos menores el cuidar de sus padres cuando eran mayores, cuando envejecían. Y lo que esperaba el resto de la comunidad era que lo expulsaran de la familia. En lugar de lo anterior, el padre le da su parte de los bienes, una tercera parte, ya que el hermano mayor recibía una doble porción en esa época por ser el mayor. Haciendo esto, el padre acarreó vergüenza sobre sí mismo, sobre su nombre, sobre su familia y sobre la reputación de su comunidad. Estamos viendo el contexto de la historia, la cultura de la época. Vamos a leer el verso 11, nos dice Lucas 13, el verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo me imagino que algunas partes de los bienes sería oro, plata, a lo mejor tenía algo de ganado, a lo mejor había propiedades, y vendió todo, vendió el ganado, vendía las propiedades. Él quería pasarla bien, él quería disfrutar, como lo dice en su vida. Juntándolo todo, dice la historia, se fue del pueblo, se fue de su comunidad, sin pensar en el mal que le había hecho a su familia y sin pensar en su futuro. Arruinó la reputación de su familia. ¿Y sabes qué? Nos dice la historia que se fue a un lugar apartado. Y yo te quiero hacer el día de hoy otras dos preguntas. ¿Qué tan apartado te encuentras el día de hoy? Si es que estás apartado. O te sientes apartado, te sientes que estás tan lejos que no puedes regresar. Y la otra pregunta es: ¿qué tanto has desperdiciado tu vida hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes desde que conociste el Evangelio, pero aún así has desperdiciado poco, mucho o toda tu vida que has estado aquí? Porque no has permitido que Dios te hable, te transforme, te cambie en una nueva persona. Muchas veces nos obstinamos en hacer lo que conocemos, en hacer lo que nos aparta de Dios. Y medita estas preguntas: ¿qué tanto te encuentras apartado el día de hoy? ¿Y cuánto sientes que has desperdiciado tu vida el día de Dios? Y que el Espíritu Santo empiece a tocar y hablar a tu corazón y a mi corazón. Dice el verso 14: se fue, se alejó a un lugar apartado, alejado. Y dice el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando nos apartamos de Dios, tarde que temprano, querido hermano, algo va a empezar a faltarte. La paz, la esperanza, el gozo, el amor, no sé, muchas cosas que podrías tener estando cerca de tu Padre Dios, cerca de Jesús, empiezan a faltarte. Porque nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar. Y dice el verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra a donde se había ido, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice: después de haber tenido una casa, una familia, una posición económica, una fortuna, hoy, como consecuencia de sus actos, está cuidando cerdos. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel, los judíos, no comen cerdo. Imagínate qué humillación estar cuidando un animal que el pueblo de Israel, considera impuro. No lo consumen. Y dice el verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No tenía ni siquiera comida, o si tenía era muy escasa, era muy poca, porque su deseo era comer la comida de los cerdos. ¿En qué pésima condición se encontraba en este momento este joven? ¿En qué miseria se había convertido su vida? Pero eso es lo que pasa, esa es la consecuencia cuando nos apartamos de Dios. Eso es lo que pasa cuando decidimos no levantarnos, cuando hemos caído, y permanecer en el pecado. Nada puede salir bien cuando nos alejamos de Dios.
Nuestra vida se volverá miserable al estar alejado de Dios. La palabra de Dios dice: alejado de mí nada podrás hacer. Y es una verdad. Por eso es mejor estar cerca. Y si te caíste, levántate en el nombre de Jesús y vuelve a acercarte a Dios. Él te está esperando. El verso 17 nos dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. ¿Y sabes qué? Jesús está contando esta historia, está dando esta parábola. Y yo me imagino al joven de esta historia, desde mi punto de vista o mi forma de interpretar esta historia, es que este joven, de pronto, por iluminación divina, descubre lo que no es. Se da cuenta de lo que él no es. Volviendo en sí, se da cuenta que él no es un cuidador de cerdos. Se da cuenta que está alejado. Empieza a recapacitar. Se da cuenta que hizo malas cosas. Y se da cuenta que puede ser muchas cosas, pero él no es ni era un cuidador de cerdos. Él no era un sirviente. Y él empieza a pensar y empieza a acordarse de la vida que tenía cuando vivía con su padre. Empieza a recordar que aún los sirvientes de su padre tienen más que suficiente para comer, tienen un lugar para vivir, para estar calientitos, resguardados por la noche. Y empieza a pensar: yo no tengo nada de eso aquí. Yo no tengo ni con qué alimentarme. Y ¿sabes qué? Vuelve en sí y se da cuenta de lo que no es. Y yo te invito, cuando Dios te hable, cuando el Espíritu Santo venga a tu vida y te hable, nunca te apartes. No te resistas cuando el Espíritu Santo te habla. Porque es un acto de la misericordia de Dios cuando Él llega y te empieza a hablar. Y ¿sabes qué? Empiezas a darte cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto. Que estar alejado no es lo correcto, que estar viviendo la vida de una manera desagradable a los ojos de Dios no es lo incorrecto, y es parte de la misericordia de Dios y del amor de Dios buscándonos, buscando la oveja perdida, buscando al hijo que se había extraviado. Entonces este joven vuelve en sí y se da cuenta de que él no es ningún sirviente, él no es ningún cuidador de cerdos. Y el verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes que este muchacho tenía una actitud correcta? Tenía una actitud de arrepentimiento. Reconocía que había hecho mal, no estuvo sabio en su propia opinión, y es lo que debemos de hacer. Cuando el Espíritu Santo viene y redarguye nuestra vida de pecado, cuando trae convicción de pecado, de algo que estamos haciendo mal, no debemos de poner excusas. Debemos ser dóciles, reconocer la voz de Dios, porque es su amor el que nos está trayendo, y tener una actitud de arrepentimiento. Entonces él dice: me levantaré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabes qué? Este muchacho empieza el camino a casa, de regreso a casa, y yo me lo imagino que cuando va caminando, va rumbo a su casa, va de regreso, va pensando qué le va a decir a su papá, cómo va a empezar el discurso que tenía preparado cuando lo viera. Yo me imagino que iba pensando, quizá no iba ni siquiera a poderle decir padre. Había humillado a su familia, había humillado la comunidad en la que vivía. No le iba a poder decir padre después de todo la vergüenza que había causado. Yo me imagino a este muchacho también, que no se sentía tampoco digno de considerarse siquiera hijo o de ser llamado hijo. Él iba de regreso en un estado deplorable, apestoso. ¿A qué olerá? ¿Qué olerá tu ropa, tu piel cuando estás cuidando cerdos? Iba sucio, iba descuidado, iba pobre, él iba en vergüenza. Pero de alguna manera él decide empezar su largo camino a casa y va repasando su discurso una y otra vez. Y luego hay un punto en esta historia, en esta parábola, que nos dice que su padre lo vio. Cuando él llega a la aldea, cuando él llega al lugar donde está su padre lo ve, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre.
dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. No importa qué tan lejos estés esta mañana, querido hermano, Jesús te conoce, Dios te conoce. El Padre te puede ver a lo más lejos que te quieras ir. El Padre te conoce, el Padre te ama y el Padre reconoce tus movimientos. El Padre en esta historia nos dice que podría, a lo lejos veía al Hijo. Aún y que estaba lejos, lo podía ver. Ya no importaba la condición en la que él venía, en la que el Hijo venía, apestoso, descuidado, quizá con el pelo largo. El Padre podía ver al Hijo. El Padre conocía la forma de caminar de su Hijo. El Padre conocía los movimientos de su Hijo, que aún a lo lejos lo reconoció, así como te conoce a ti. Y ¿sabes qué? Yo creo que si la historia nos dice que el Padre podía ver al Hijo, creo que también el Hijo podía y vio a alguien. Este hijo pródigo vio a alguien corriendo hacia él a lo lejos. Pero la pregunta sería, o la pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién pensaba el hijo que estaba corriendo hacia él? Yo me imagino que el hijo venía agachado, atemorizado, tratando de que no lo vieran, escondiéndose. Porque eso es lo que pasa. El pecado hace que nos escondamos, que nos avergoncemos. No es algo que a veces haces públicamente, lo haces en lo oculto. Y poniendo esta parte en el contexto de esa época, déjame decirte, hay tres posibles grupos o tres personas que podrían haber estado corriendo hacia el hijo pródigo que venía a casa. Yo creo que la última persona que este muchacho hubiera pensado que venía a su encuentro era su padre. Quizás su padre era la última persona que él hubiera esperado o que hubiera salido corriendo a recibirlo. Pero ¿quién puede estar corriendo hacia él según el contexto de esta época? Déjame decirte, una de las personas o un grupo de personas que podía estar corriendo hacia él eran los trabajadores, las personas que vivían en esta comunidad, la gente que vivía en esta villa. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tradición, era un derecho en la cultura de esos días, en que podían expulsar al muchacho, a este muchacho que había deshonrado a la familia, a la casa. Si él regresaba, podrían avergonzarlo, expulsándolo por todo lo que él había causado. Porque era una comunidad, era una familia. Lo que este muchacho había hecho era una vergüenza para ellos. Era una comunidad, la gente con la que había crecido. Se suponía que en esa comunidad quizá él iba a elegir una esposa para casarse. Todo su mundo estaba en ese lugar. Y él había avergonzado tanto esa villa que la gente tenía el derecho de echarlo. Ahora, hay una costumbre en el pueblo judío de esa época, que cuando un hijo judío perdía sus bienes y sus posiciones entre los gentiles, ¿cómo sabemos que este muchacho estaba entre los gentiles? Porque había cerdos donde él estuvo malgastando su dinero. Y si él malgastaba todo eso y regresaba a casa, la comunidad tenía el derecho de celebrar una ceremonia en su contra llamada Kesasá, la cual consistía en cuando lo veían llegar, le aventaban o le quebraban una olla grande de arcilla, la aventaban con la intención de lastimarlo, se la aventaban con la intención de correrlo, de expulsarlo, y le gritaban entre todos que a partir de ese momento había sido cortado de la comunidad, había sido separado, había sido expulsado de su gente, y lo humillaban y lo avergonzaban diciéndole todo tipo de insultos. La comunidad entera lo habría rechazado por lo que él había hecho. Y este muchacho, yo me imagino que conocía esas costumbres. Y cuando viene llegando, viene cansado, viene exhausto, viene sediento, hambriento, hace calor en esta parte del mundo, viene desilusionado de la vida y muchas cosas le pasan por la mente. Y de pronto está viendo que alguien viene corriendo hacia él. Y yo me imagino que se empieza a preguntar, ¿quién será? ¿Quién es la persona que viene? ¿Serán estos habitantes? ¿Van a practicar conmigo esta tradición que tiene el pueblo judío? Quizás empieza a recordar que él vio cómo lo hicieron con alguien más que había deshonrado su casa. ¿Serán ellos?
O quizá empieza a pensar, ¿será mi hermano mayor el que viene? Porque también poniendo esta historia en el contexto, el hermano mayor era la obligación del hermano mayor, si tenía un hermano mayor, venir. El hermano mayor, en un inicio, debió haber persuadido al hermano para no irse desde un principio. Y él era el que debía ser el mediador entre él, la familia, su padre. Ese era el rol del hermano mayor. Y quizá el muchacho se pregunta si era su hermano. ¿Será él el que viene? Y sabes que este pobre muchacho viene derrotado, con las manos vacías, lo que aumenta su humillación. No solamente viene maloliente, yo me imagino con la ropa desgarrada. No, él viene derrotado, viene sin un peso, sin nada en sus manos, con las manos vacías. Y viene mal, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice el verso 20? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió el padre, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Sabes qué? El padre fue movido a misericordia. El padre, aunque esté lejos, te ve y siente el mismo amor por ti. Su amor por ti no cambia. El Padre fue movido a misericordia. La palabra de Dios nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para ti y para mí. No eran los habitantes del pueblo, no era su hermano el que venía, era su papá el que corría para recibirlo. Yo te voy a decir una cosa, si yo en este día tuviera una discusión con mi hija Lucía, con mi hijo Benjamín, y alguno de ellos saliera corriendo enojado de la casa, te garantizo que yo saldría corriendo a buscarlos. Y sabes que esto puede parecer normal ahora en nuestros días, porque es una cultura muy diferente a la de aquellos días. Pero en el primer siglo esto era prácticamente imposible, por toda la vergüenza que este muchacho había causado. Y viene esta figura corriendo hacia el muchacho y empieza a tomar forma, y este muchacho empieza a ver lo inimaginable, empieza a ver lo imposible. Es un hombre de edad avanzada el que viene corriendo hacia él. Pero en los tiempos de Jesús, un hombre de edad avanzada no correría, porque para correr tendría que levantarse los vestidos, no andaban con pantalones como hoy en día. Para correr tendría que haberse levantado la túnica, el vestido, para no tropezarse, y al hacerlo, ¿sabes qué haría? Enseñaría sus piernas desnudas, y en la cultura de esa época era humillante para una persona de edad avanzada enseñar sus piernas, levantarse el vestido. Pero ¿sabes qué? Lo que su papá está haciendo, lo que el padre está haciendo, es correr hacia él. Era algo completamente en contra de la cultura de esos días. Y ahora el padre corre, y sin importarle la humillación, corre y llega. Y viene el padre y lo abraza, se echa en su cuello y lo besa. Y cuando está ahí con su padre, este hijo, dice el verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a lo mejor te sientes hoy así, sientes que has pecado, hay esperanza para ti, y a lo mejor no te sientes digno de ser llamado hijo de Dios porque te has apartado. Pero es una mentira del enemigo el que te quiere mantener así, porque tenemos, como vemos en la historia, un padre amoroso que va a correr hacia ti y va a hacer hasta lo imposible por abrazarte, pero tienes que decidir tú volver a casa. Y vemos la historia, el padre abrazando, besando a su hijo maloliente, lleno de excremento de cerdo, absorbiendo la vergüenza de su hijo con su propio cuerpo. Yo me imagino al muchacho en shock, no sabía qué hacer, qué estaba pasando. Él venía con la esperanza de que siquiera lo hicieran un sirviente, pero llega el papá, lo abraza y lo besa.
El joven sabía que no era digno de ser llamado hijo, o al menos eso pensaba él. Y vemos que el padre lo abraza. El padre llega y lo abraza. ¿Y sabes qué? En ese momento toda la vergüenza es cancelada. Toda la vergüenza del muchacho es borrada. Toda vergüenza que podía haber sentido es perdonada. Y déjame decirte, cualquier cosa que nos aleje de la presencia de Dios va a generar vergüenza en nosotros. Y vamos a terminar, dice el verso 22 al 24, dice, vamos a leerlo completo, dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vistan a mi hijo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido, pero hoy es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Justo cuando el muchacho estaba diciendo y pensando que no era digno de ser llamado su hijo, el padre ordena que le traigan la mejor túnica, que traigan el anillo con el sello de la familia y unas sandalias, un calzado nuevo. El hijo acababa de decir: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Y el padre dice: no, aquí está tu túnica. ¿Sabes por qué? Porque eres valioso. Aquí están tus sandalias, porque no eres un sirviente, eres un hijo. Aquí está tu anillo, porque eres mi hijo. Y se lo pone en el dedo. Y el muchacho en un momento obtiene su herencia cuando regresa a casa. Recibe su herencia y su identidad como hijo. Y recibe el anillo, la capa, la ropa, las sandalias. Y dice la palabra de Dios que hacen celebración. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos un Padre tan maravilloso. Si te has alejado, déjame decirte, Él te comprende. Él entiende dónde has estado y lo que has atravesado. Pero vemos en esta historia, al hijo le dan la túnica, la mejor túnica que había en el pueblo. ¿Sabes qué? Ni siquiera tuvo que bañarse para ponerse la túnica. El padre le pone un anillo en el dedo, el padre le está devolviendo la herencia, le está devolviendo la autoridad para ser parte de la familia una vez más. Su herencia le es devuelta, le da unas sandalias nuevas. El padre viste de honor al joven. La vergüenza ha sido cubierta. El padre actúa como si nada hubiera pasado, sin decir una palabra. Restaura al joven en su identidad de hijo. Acababa de encontrar la oveja que se le había perdido. Su hijo muerto ahora está vivo una vez más. Restaura la relación familiar con su hijo. Quita por completo la vergüenza de la vida de su hijo. Era el único que podía hacerlo. El padre era el único en esa comunidad que podría haber restaurado al hijo, al igual que nuestro Padre, nuestro Dios, es el único que puede restaurar nuestra vida el día de hoy. Era bienvenido a casa. ¿Y sabes qué? No debemos de tener temor de ir a casa de nuestro Padre y confesar nuestros pecados sin importar lo que hayamos hecho. Porque nuestro Padre no solo nos perdona, sino que quita la vergüenza de nuestras vidas. Y no tenemos que ser más sirvientes, te vuelve a la condición de hijo. Quiero decirte que en Dios tenemos al mejor Padre. No importa si en tu vida no hubo un Padre terrenal, o que estuvo ausente, o que no fue suficientemente bueno. Si conoces a Dios, quiero decirte que cuentas con el mejor Padre que te ama más allá de lo que podamos imaginar. Y creo que hay mucha gente que piensa o siente que ha gastado su herencia, pero quizá no lo has hecho. Dios te quiere restaurar hoy tu condición de hijo. Y vamos a orar esta noche. Si tú sientes que has perdido tu herencia, yo quiero invitarte. Si tú te estás alejado, si sientes que no hay salida, si sientes que has malgastado tu vida, vamos a hacer una oración esta mañana. Y ahí en tu casa o donde nos estés viendo,
Yo quiero decirte, no has perdido tu herencia, porque una herencia sin identidad no es una herencia, es solo un montón de efectivo. Pero una herencia con identidad es lo que te convierte en un hijo y un heredero del reino de Dios. Y hoy tú puedes volver a ser hijo y a recuperar la herencia. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido esta mañana que tú restaures nuestra herencia como hijos, restaura nuestra identidad como hijos, la verdadera identidad, Jesús, que solo podemos tener en ti, que solo podemos tener como hijos de nuestro Padre perfecto, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de perdón. Señor, pero danos una herencia con identidad. Restaura hoy en nosotros la capa, vuelve a poner un vestido nuevo sobre nuestras vidas, para sentirnos valiosos, que es como tú nos ves, valiosos. Una vez más, Señor Jesús, pon sandalias en nuestros pies, calzado nuevo, para regresar a casa el día de hoy y para caminar en el plan que tú has diseñado para nosotros. Y permítenos ser hijos verdaderos, hijos viviendo en la identidad correcta, en el modelo correcto que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu plan perfecto de salvación y gracias porque hoy eres tú, nuestro Padre, y siempre lo has sido. Gracias porque eres un Padre amoroso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amigo, yo te invito, si te has alejado, si sientes que te has extraviado, hay esperanza para ti. Pero como el hijo pródigo, tienes que dar el primer paso, tienes que decidir volver a casa. Y hay un Padre amoroso que te está esperando para abrazarte, para correr hacia ti, colgarte de tu cuello y darte besos y ponerte una vez ropa nueva, calzado nuevo y darte el anillo que te corresponde como hijo de Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si te has alejado, por favor, regresa a casa. Es parte importante en los planes de Dios. Y Él te quiere usar. Y Él te quiere bendecir, y te quiere limpiar, y te quiere abrazar, y te quiere tener junto a Él. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros en volver a casa. Y Él nos está esperando. Yo te bendigo esta mañana. Que esta semana la vivas en victoria, en bendición. Que cualquier enemigo que se levante contra ti huya delante de la presencia de Dios. Que Dios te colme de bendiciones, te prospere, te bendiga en lo económico, te libre de dificultades, de enfermedades, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles en la transmisión y te deseamos una semana victoriosa, llena de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y a continuación quédate con nosotros. Seguimos con Koinonia Kids. Bendiciones y saludos para todos.